Hola, hola, bienvenidos a la voz del cielo, esa voz que te conecta del cielo a la tierra, que te da alertas, que te da ánimo, que fomenta en ti la paz y te muestra que lo que tú vives también lo viven otras personas. Hoy traigo una reflexión bien hermosa y dice de la siguiente manera: herir y destruir con las palabras. Las palabras hieren y las palabras destruyen cuando son mal usadas. Cuando la boca, la lengua es mal usada, destruye y hiere. Y eso es terrible. ¿Qué condena la Biblia y qué nos dice a través de la luz de la palabra, las Santas Escrituras? La Biblia considera tanto el maltrato físico como el verbal destructivo, condenando toda forma de violencia como pecado, ya que ambos dañan la creación de Dios. Aunque los golpes causan daño físico, la Biblia advierte con fuerza que las palabras pueden ser tan destructivas como la espada, provocando profundas heridas emocionales y espirituales, siendo el maltrato verbal igual de dañino que el físico. El poder de la palabra lo encontramos en Proverbios 18:21. Señala que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, sugiriendo que el daño verbal puede ser incluso más profundo y duradero que un golpe físico. ¿A cuántas personas no le han dañado su vida con una palabra desde que nace, diciéndole tú no sirves para nada desde niño, tú nunca vas a ser nadie, no lo vas a lograr? ¿Qué haces con tu vida? Y aún de grande, en familias, esposo con esposas, gente adulta, parejas, no parejas, se maltratan verbalmente y después que el daño está hecho es terrible. ¿Cómo recoges tú esos pedacitos, eso que has lastimado a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo? ¿Cómo tú puedes recoger todos esos vidrios rotos, como quien dice, y volver a armar esa vasija? El único que lo puede hacer es Jesús. Tienes que tener mucho cuidado y controlar tu ira, tu boca, tu manera de pensar, para que entonces en tu manera de hablar no se exteriorice lo que hay en tu corazón, porque vas a dañar tu familia, vas a dañar tu entorno y la gente sencillamente no va a querer estar contigo. ¿Por qué? Porque eres una persona que dañas lo que está cerca tuyo. Hoy es una advertencia. ¿Qué palabra le estás diciendo a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tus hijos? Y siempre va a ser una advertencia. El rechazo a la violencia. La Biblia no jerarquiza cuál es mejor o peor, sino que condena toda forma de maltrato físico, verbal o emocional como acciones que desagradan a Dios. Para Dios no es agradable y Dios condena la violencia. Dios condena que el hombre maltrate a la mujer y la mujer al hombre, los hijos a los padres. Dios condena eso. No busques condenación para tu vida, ni busques tampoco justificación a tu ira, a tu enojo, a tu mal carácter. No lo hagas. Alto, detente, por favor. ¿Qué dice la Biblia sobre el maltrato verbal? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que le sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Esto aparece en Efesios 4:29. No podemos dejar que salgan palabras corruptas en nuestra boca, palabras dañinas. No podemos. Aguántate. En medio de una contienda, de una discusión en tu casa, familiar, donde sea, debes aguantarte, porque después las consecuencias no tienen para devolverse. Ya no hay marcha atrás. Luego que haces lo que haces, que dices lo que dices, no hay marcha atrás. Ya dejaste la herida. Herir y destruir con las palabras se llama el título de hoy. Herir y destruir. Después que hieres, estás destruyendo. En consecuencia, se da la destrucción. La destrucción del amor, de la confianza, del respeto. Ya la pareja no se respeta, las personas. No solo quiero encapsular esto en la pareja, sino en el ambiente familiar, de trabajo. Lo quiero traer de manera general,
general, aplicarlo a la vida diaria. Luego que lastimas y hieres a alguien, ¿cómo tú haces para acomodar eso? No se puede, no se puede, es muy difícil, ya esa herida quedó allí. ¿Qué dice la Biblia sobre las palabras hirientes? Las blasfemias siempre son negativas. Blasfemar contra una persona, eso es hiriente. El apóstol Pablo dice que vuestras conversaciones sean siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Esto está en Colosenses 4:6. Usted debe de verdad hablar con palabras sazonadas, que en el ambiente donde esté usted no use malas palabras, groserías, hirientes. Usted no puede tampoco hacer lo siguiente, minimizar lo que hace su entorno alrededor suyo. No puede minimizar ni el trabajo, ni las acciones. No minimice a nadie. Trate de verdad, trate de hablar bonito, cambie su conducta. El grito, ¿qué refleja cuando una persona grita? ¿Qué refleja en esa persona? El carácter. El grito tiene una finalidad muy concreta en la naturaleza. Es una señal de alarma que genera miedo, expectativa y activación. Activa un mecanismo de defensa. Cuando una persona grita, lo que está activando es un mecanismo de defensa porque los argumentos se le cayeron al piso, al suelo. No tiene argumentos, no tiene fundamentos para defender cierta situación y comienza a gritar. Y del grito que viene, ese grito ya es violencia verbal, pero también pueden pasar al otro tipo de violencia, donde se matan unos con otros y ya no hay vuelta atrás. ¿Cuáles son los 3 niveles de violencia? Voy a hablarte de esto que es muy importante. Existen 3 frases en que se produce y reproduce la violencia: acumulación de tensión, estallido de violencia y luna de miel. La articulación de estos momentos da origen a que lo conocemos como círculo de la violencia. Acumulas la tensión, estallas en violencia y luego la luna de miel. Ese es el círculo de la violencia. Yo lo llamaría el círculo hermenéutico, de verdad que sí, porque esto es algo que no termina. ¿Por qué hermenéutico? Porque eso nunca termina. Primero estás acumulando toda la tensión, después está y después vamos a la luna de miel. Y eso vuelve, es un círculo repetitivo, donde no hay solución si no actúa Cristo Jesús, si no actúa el susurro de la voz del cielo para decirte: mira, lo estás haciendo mal, estás maltratando verbal y físicamente, y Dios va a condenar esta situación en tu vida. No te va a dar como resultado nada bueno. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. ¿Qué debe y qué acciones debe tomar la persona que es violentada? Tranquilo, paz, porque entonces se van a encender las dos partes, ni siquiera una persona con otra, sino es con varias personas. Debe tener dominio propio. Insisto en esta palabra, en este fruto del Espíritu, o en esta manifestación del fruto del Espíritu: el dominio propio, tranquilidad, paz. La Biblia no condena la emoción de la ira en sí, pero sí condena enérgicamente la ira incontrolada, destructiva y vengativa. Se instruye a abandonar la amargura, los gritos y la ira pecaminosa, advirtiendo que la ira del hombre, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, en Santiago 1:20. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la ira y el pecado? En Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Esto sugiere que sentir enojo no es inherente al pecado, pero retenerlo o actuar destructivamente sí lo es. Tú puedes enojarte, tú puedes tener ira, pero la cuestión está cuando llegas a la acción. La acción viene siendo entonces el pecado, y el pecado que trae muerte. Tienes que controlarte. ¿Qué diferencia hay entre la ira y el pecado? En Efesios 4:26 dice: iraos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto sugiere que sentir enojo no es inherente al pecado, pero retenerlo o actuar destructivamente sí lo es. Cuando destruyes con tu enojo, con tu ira, eso sí es pecado. Consecuencias de la ira, en Proverbios 29:22 dice así: señala que el hombre colérico comete muchos pecados. En Gálatas 5:19 y 21 dice: incluye la ira, arrebatos de cólera, entre las obras de la carne que impiden heredar el reino de Dios. Ninguna cosa mala, inmunda, iracundo entrará al reino de los cielos. Debes de verdad contener la ira. Tienes que educarte, tienes que educar tu carácter. Insisto en eso.
La justicia es de Dios. Se aconseja no tomar venganza propia, sino dejar espacio a la ira de Dios. Romanos 12:19. Alternativas a la ira. La Biblia fomenta la paciencia, la amabilidad, el perdón y la mansedumbre. Tienes que tener paciencia, humildad, mansedumbre, dominio propio, paz. Contra tales cosas no hay quien se levante, no hay demonio, no hay diablo que se levante. Por favor, contrólate. Esto te puede llevar a un resultado que sea tan negativo y tan irreversible, a daños irreversibles. De verdad, debemos tranquilizarnos. La justa indignación. La Biblia muestra ejemplos donde la ira no fue pecado, como la indignación de Jesús ante la profanación del templo, lo que indica que una ira motivada por defender principios divinos o proteger a otros es aceptable, a diferencia de la ira nacida del orgullo o rencor personal. O sea, esa ira cultivada porque tú vienes ya con esa maldición generacional, como le quieras llamar, o porque es tu cultura, es tu grado cultural, o es un rasgo de ti que resalta muchísimo, esa no es buena. Es aquel enojo que te da por ciertas cosas que hacen en contra de los principios del reino de Dios y la logras controlar, esa sí puede ser aceptable ante la presencia de Dios. Lo cierto es que la ira, cuando te lleva al pecado, el pecado es condenado. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Que te airaos pero no pequéis, que debes controlarte, que no puedes seguir hiriendo, lastimando con tus palabras. Las palabras lastiman y hieren. ¿Por qué? Porque es el producto de tu ira, de un ser humano iracundo. Controla, te vas a destruir todo lo que Dios te ha entregado y tú eres un administrador de Dios acá en la tierra. Ten mucho cuidado, contrólate. De verdad, estamos aquí para servirte. Soy la pastora Diona. Ahí está mi número de teléfono. Seguiremos saliendo por YouTube. Toca la campanita, suscríbete, oro por ti para que Dios controle toda emoción que te pueda llevar a un arrebato, que sea irreversible el daño. Que el Señor te bendiga. Recuerda, Jesús te ama.